Buenas tardes ya a todos. Como tengo 4 minutos, y creo que las cifras que dio John Lott son muy interesantes. México tiene una prohibición de armas absurda, tiene una ley federal de armas de fuego explosivos absurda, que nos da derecho a portar armas, pero no nos lo da. Porque hay una tiendita ahí en la calle de Conscripto, Ingenieros Militares, no sé cuál calle, donde venden armas, donde uno puede comprar pues casi una pistolita de fulminantes, calibre 22 o 380, que son las balas que ya nos mostró nuestro amigo Jorge para enfrentar a delincuentes que vienen bien armados. Ahí me han asaltado 4 veces en mi coche, me han robado 3 relojes, me han robado 3 coches, me han robado 4 celulares, me han puesto la pistola en la cara y me he sentido bastante estúpido por no poder defenderme. Sí puedo asegurarles que si alguien se mete a mi casa con una pistola prohibida por la ley, voy a matar al que se metió. Porque prefiero llegar a comparecer ante una inútil procuraduría, ante un corrupto ministerio público que va a ordenarle a unos improvisados policías ministeriales investigar el delito. Prefiero responder por mi delito que llegar a quejarme de que mataron a alguien que está dentro de mi casa. Porque además yo no voy a esperar los 8 minutos que en Estados Unidos, porque en México tal vez nunca llegue la patrulla, porque el Estado ha fallado, porque estamos en la total indefensión. Y cuando no nos puede proteger el Estado, que tiene la obligación, los ciudadanos tenemos el derecho de poder defendernos a nosotros mismos. Claro que debemos tener derecho a portar armas, claro que tiene que haber una regulación y una reglamentación muy estricta, que curiosa y ridículamente no se va a cumplir porque en México no regulan ni la venta de los cigarrillos. Porque no hay nadie a cargo. Es la imagen que yo tengo, no hay nadie a cargo. Pero sí me da mucha ira, me da mucho coraje, me da mucha preocupación que cualquier hijo de la fregada esté bien armado, me pueda agredir, me pueda matar, ya me han robado y yo no puedo hacer nada. Y tenga yo un gobierno federal, estatal y municipal que tampoco haga nada. Que tenga un poder judicial donde los jueces muchas veces están coludidos con la delincuencia o, para no meterse en más problemas, dan sentencias que permiten que el ladrón salga muy rapidito, y porque tenemos órganos de procuración de justicia que tampoco funcionan. Ya vemos, ahora una muy distinguida maestra no es culpable de evasión fiscal, y puedo apostar 10-1 que algunos gobernadores que están siendo perseguidos seguramente serán declarados inocentes cuando la cosa termine. Yo solamente termino, porque son 4 minutitos nada más, con una nota que apareció hoy en los diarios, que dicen que México no tiene una estrategia que reduzca la violencia. Esto lo da el Observatorio Nacional Ciudadano, ¿verdad? Donde se dice que el país carece de una estrategia comprobable que reduzca la violencia y minimice el poder de los grupos de delincuencia organizada. Yo diría que también los grupos de delincuencia desorganizada, porque los habitantes de este país también somos víctimas de algún tipo que se le ocurrió que me va a ir a asaltar cuando voy en mi coche. Yo no tengo guaruras, no tengo chofer, no tengo blindados. Yo voy como la mayoría de los mexicanos, arriesgándome a lo que me suceda, y creo que ya vencí mis 4 minutos. Esa es mi posición, y pues lo podemos debatir. México es un país miedoso y de miedosos, porque el cambio nos cuesta mucho trabajo, porque somos bien conservadores. Yo desde hace 34 años me dedico a este oficio periodístico. Hace 34 años me declaré por los derechos de la mujer a decidir su vida sexual y su embarazo. También a favor de los derechos de la gente con otras orientaciones sexuales. A favor de la legalización de las drogas, de las armas, del sector energético. Me dijeron que era un traidor a la patria. También estoy a favor de un sistema parlamentario y acabar con el funesto presidencialismo que no nos ha dejado nada en este país. Entonces, no hablo al tanteo, venía con muchos numeritos que ya usamos en el programa el otro día con López Dóriga, Luis. Pero bueno, es lo que pienso hasta el momento. Gracias.
Gracias, Eduardo. Habrá una segunda oportunidad para ampliar el tema. Daría la palabra a don Ernesto López Portillo del INCIDE, si nos hicieran el favor ahí de acercarle. Muchas gracias. Me voy a disculpar porque me voy a tener que retirar después de hablar. Lo avisamos desde el principio. Estaré en el Colmex en un tema de militarización de la seguridad que, como lo han estado mencionando, tiene que ver con todo esto. Soy Ernesto López Portillo. Fundé en el 2003 el Instituto para la Seguridad y la Democracia. El instituto tiene desde 2008, está en el ranking dentro de los 10 centros de pensamiento de mayor influencia en estos temas en México, y dentro de la lista de los 30 en México y Canadá. Los invito a ver la lista de la Universidad de Pensilvania. Nos oponemos terminantemente a la propuesta del senador Preciado y quisiera hacer un brevísimo comentario sobre el formato de este debate al que nos han invitado y que agradezco mucho, por supuesto. Propongo que los senadores conformen un debate equilibrado. Esto es, que los mismos años que tiene el profesor Lott construyendo evidencia sean representados por quienes han construido la evidencia que discute con la evidencia del profesor Lott. Y esto quizá equilibre un poco el debate, porque el debate de hoy no es equilibrado. La calidad de información que tienen otros países respecto a estos temas es enorme. La que nosotros tenemos no lo es. Entonces tenemos poco. Ahora, si el profesor Lott y el senador Preciado y quienes piensan como ellos tienen razón, entonces el Foro de Prevención de la Violencia en América Latina habría que reprobarlo a todo. Revisamos los 133 reportes y 200 experiencias el año pasado generadas de prevención de violencia y homicidios. No encontramos un solo caso que se recomiende distribuir armas para bajar la violencia. No pueden estar las dos posiciones bien. O distribuir armas reduce violencia o no. Estuve en otro foro sobre este tema hace unos días aquí en el Senado y dije, reunamos la evidencia, pero toda, a favor y en contra. Y dividamos las mesas entre la discusión de lo que sabemos y la discusión de lo que creemos. Si el profesor Lott está bien y el senador está bien, entonces, ¿por qué hoy en Brasil hay 7 iniciativas en Belo Horizonte, Minas Gerais, en Pernambuco, en Río de Janeiro, en Sao Paulo y otras que todas recogen las armas? ¿Por qué sucede en Colombia, en Perú, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua y en Honduras? ¿Por qué están recogiendo armas? Están mal, todos ellos probablemente. Entonces, habría que reunir el conocimiento que dice qué pasa cuando no tienes armas y el conocimiento que dice qué pasa cuando sí las tienes. Y ponerlo a discusión, pero en igualdad de términos, queridos amigos. Hoy vinimos a escuchar en amplio espacio a quien cree que sí necesitamos acceder. Ahora, don Eduardo, en efecto nos tiene aquí el colapso del Estado en su incapacidad para protegernos. Yo también he sido asaltado con arma de fuego, también me han puesto en la cara el arma. Agradezco no haber tenido una. Qué bueno que no tenía yo un arma. Aquí estoy con ustedes sano y salvo, espero seguir sano y salvo. En efecto, el Estado se ha colapsado en su capacidad de protegernos y por eso estamos aquí. Ya termino. El senador Preciado ha dicho que este es un Estado fallido y está proponiendo que este Estado fallido controle las armas, que accedamos a armas y sea el Estado el que las controla. Les invito a leer el próximo miércoles en mi espacio en Animal Político, publicaremos la evidencia que tenemos a la mano y sigamos debatiendo. Gracias por la invitación. Al contrario, don Ernesto, gracias a usted. Le daríamos la palabra a don Jaime Sánchez Uzarrey. Gracias por acompañarnos. Gracias, senador. Buenas tardes. Bueno, más allá de la evidencia que presentó el doctor Lott, que yo no soy experto, pero me pareció muy interesante y me parece, desde hacia primera vista, concluyente,
Yo creo que hay dos maneras de abordar el problema de si se debe o no se debe permitir tener armas y portar armas. Una forma sería justamente a base de datos, estudiar la funcionalidad y causalidad o los efectos que ha tenido este permiso o esta legalización de armas o esta permisividad de armas en diferentes casos y en el caso de México. Ese es un enfoque y es un enfoque válido. El otro enfoque es que el derecho fundamental que está garantizado en la Constitución, en el artículo 10, es el derecho a la legítima defensa, y ese derecho no se discute. Y en un momento en que el Estado garantista aparece por todos lados ahora en la Ciudad de México, inclusive garantizando la felicidad sexual, me parece verdaderamente patético que el derecho elemental de los ciudadanos a defenderse esté reglamentado de tal manera que prácticamente se impide o se veta. En ese sentido, esto no está en discusión. Es un derecho elemental consagrado en la Constitución. En este sentido, el que el Estado esté colapsado o no viene a ser relativamente secundario. Lo que se puede concluir, independientemente de la situación del Estado mexicano y del Estado en general, es que ningún Estado en el mundo, en ninguna parte, es capaz de garantizar completa y absolutamente la seguridad de los ciudadanos. Lo expuso muy bien el profesor Lott en el caso de los Estados Unidos. Simple y llanamente por limitaciones de tiempo o por lo que sea, porque finalmente el Estado no es Dios, ni es omnipotente, ni omnipresente. Entonces, el derecho elemental de un ciudadano es salvaguardar su vida y sus bienes de la manera más simple y propia que puede tener, que es justamente la de tener un instrumento que le permita ejercer ese derecho a cabalidad. Si se regulara o se discutiera la funcionalidad o disfuncionalidad de este derecho en función de las consecuencias del mismo, tendríamos que prohibir la comida con alto grado de calorías porque produce diabetes y produce muchas muertes. Tendríamos que haber dejado de lado la discusión sobre la legalización de la marihuana porque no sería un derecho que se debe salvaguardar como un derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, insisto, más allá de la evidencia que se pueda presentar o no, este es un problema de derechos humanos y de derechos que están consagrados en la Constitución mexicana. Históricamente, como lo mostró en algún momento alguna intervención del senador Preciado que le escuché, la provisión, la reglamentación que hoy tenemos data de 1972 por razones específicas y no puede elevarse ni puede considerarse el mejor modelo. Pero insisto, aquí no se trata de datos ni de evidencias, se trata de lo que está consagrado en la Constitución y de por qué está consagrado en la Constitución, es decir, el derecho elemental de cualquier ciudadano a defender su vida y su propiedad. Entonces concluyo, insisto, este derecho finalmente viene desde el artículo 10 también en la Constitución de 1857, frente a un Estado garantista que cada vez más interviene y reglamenta y legisla, tratando de proveer todo tipo de bienes y de felicidad a los ciudadanos, hay que volver a lo elemental. Y lo elemental es el derecho que tiene todo ciudadano de proteger su vida y sus bienes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Le daría la palabra a Francisco Rivas del Observatorio Nacional Ciudadano para que nos haga sus comentarios. Senador, muy buenos días a todos. Pues principalmente coincido con lo que ya dijo Ernesto. Me parece que esto no es un debate, por lo tanto voy a dar nada más algunas reflexiones que me preocupan mucho sobre esta discusión. Nosotros lo hemos dicho, es irresponsable esta discusión, me parece que es una discusión que no se debería estar dando, me parece un muy mal uso de los recursos públicos, porque el tiempo de los senadores y el tiempo del Senado nos cuesta mucho a los mexicanos. Y me parece también muy grave que una autoridad desestime de la manera en la que está desestimando la calidad de las instituciones que tenemos. Es cierto que tenemos una gran debilidad de las instituciones. El señor Ruiz Gili acaba de leer algo que yo dije y lo sostengo. Tenemos una crisis de inseguridad y tenemos una crisis de violencia en donde los ciudadanos efectivamente no estamos suficientemente protegidos. Lo que tendríamos que
discutir es cómo le hacemos para generar un Estado capaz de tener un Estado de derecho. Hoy lo que es real es que si nosotros tenemos un arma, aumentamos los factores de riesgo. Si yo estoy por ser asaltado y saco un arma, pues lo que hago es simple y sencillamente subir la apuesta. Y probablemente la respuesta que va a tener un delincuente es la de usar y detonar su arma. Entre otras cosas, el senador nos puso en evidencia de una manera muy gráfica con qué armas andan los delincuentes, a la diferencia en contra las que podríamos andar los ciudadanos. Yo no quiero una sociedad más violenta, quiero una ciudad de leyes y una sociedad de derechos, en donde se respeten precisamente las normas. Y en un contexto en donde, lo dijo con toda claridad Ernesto, las instituciones no son capaces plenamente de implementar reglamentaciones, de hacer cumplir ciertos aspectos, como es, por ejemplo, los mismos controles de confianza que tanto criticó el senador. Pues me preocupa mucho que ampliemos a los ciudadanos esta posibilidad. Lo cierto, voy a dar 2 datos, es que Sinaloa es una entidad en donde 9 de cada 10 homicidios son con arma de fuego. El mes de agosto y el mes de septiembre han sido los 2 peores meses de la historia de México en términos de homicidios ligados a armas de fuego. ¿Por qué? Porque hay un problema. Cuando nos acercamos a preguntarle a la autoridad, te dice, tenemos un problema de criminalidad organizada que no podemos combatir porque no le estamos pegando a donde le tenemos que pegar. Y una de las cosas a las que deberíamos estarle pegando tal vez es al dinero de los delincuentes. Y ahí parece ser que hay una insuficiencia en el combate y en las estrategias para combatir a la criminalidad. Y la otra es la facilidad para un ciudadano de conseguir un arma de una manera ilegal. Entonces, un delito común se vuelve potencialmente, o incluso una beligerancia entre vecinos, se acaba transformando en un homicidio. Yo no quiero vivir en un México armado, no quiero vivir en un México violento. Lo que me preocupa es precisamente que sigamos gastando los recursos del Estado no para fortalecerlo, sino para debilitarlo. Y nada más con lo que me gustaría concluir precisamente, senador, es que la invitación que desde el observatorio le hemos hecho es a retirar esta propuesta, porque efectivamente me parece que estamos en un contexto de violencia social y de mucha descomposición, donde abrir la puerta para una discusión de este tipo lo que está generando es mayor confrontación y está de alguna manera normalizando la respuesta de ciudadanos que toman por sí mismos las armas y hacen algún tipo de ejercicio de violencia. Muchas gracias. Senador. Para una moción de hechos, por favor. Bueno. Con toda pena, pero yo no puedo aceptar. Yo sí hago una moción. Yo no acepto que me digan que los recursos del Estado, en este caso del Senado, se están gastando irresponsablemente. Ese calificativo no lo acepto. Yo buscaría diálogos que nos acerquen, porque lo que dije es que el bien jurídico a tutelar es la vida misma, y no es conculcando el derecho de unos como se puede ejercer el que se presume derecho propio. Entonces yo los invitaría muy respetuosamente a que nos escuchemos, a que nos respetemos, y como planteé desde un principio, podré no coincidir en todo, en parte o lo que sea, porque sus propias palabras, pues entonces váyase a vivir a Sinaloa. No, digo, yo ya he tenido problemas en mi casa. Si yo, siendo legislador, he sufrido atentados en casa, el origen no lo quiero saber. Y si el procurador me dice, qué difícil está cuando voy a ver la averiguación previa, y lo que me pregunta es, ¿y cómo le hizo tu hermano para haber sido el único procurador de Sinaloa que anduvo sin guaruras y sigue sin guaruras?
Es que nosotros el único patrón que tuvimos fue el imperio de la ley, señor procurador. Y si quiere ahí, pregúntele a los que han pasado, no, a los que han pasado por las zonas militares y a los gobernadores que se han vuelto empleados de ellos. Entonces, yo no acepto el comentario de que estamos gastando irresponsablemente y que somos lo que infiere irresponsables. Con todo respeto, yo apreciaría que acercáramos posiciones en el diálogo sin estos calificativos. Gracias. Gracias, senador. Yo le daría la palabra a Luciano Segura de México Armado. Buenas tardes a todos. Yo vengo en mi plan de coordinador de la zona centro del Foro de México Armado, pero también como académico, que lo soy. Y los académicos nos referimos al estado del arte o al estado de la cuestión para investigar y conjeturar con respecto a un tema o un problema. Yo voy a permitirme referirme a este estado del arte a partir del artículo 10 de la Constitución, la ley que de este emana y los datos que diversas instituciones y organizaciones brindan sobre la realidad que vivimos en México el día de hoy. El artículo 10 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice a la letra: los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Queda muy claro que el artículo 10 habla de tenencia de armas, habla de limitación de acuerdo a sus características y habla de portación. Yo no entiendo por qué hay gente que se rasga las vestiduras como si esto fuera algo nuevo en nuestro país. Y es muy fácil mezclar la tenencia legal de un arma de fuego con la tenencia ilegal. Y aquí me parece que todos estamos por la legalidad. Tenemos el artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que es el artículo que habla sobre las licencias particulares para la aportación de armas. Nos indica que estas pueden ser individuales para personas físicas o colectivas para las morales. Y para que se le expida a una persona una de estas licencias, hay que cumplir con los siguientes requisitos: tener un modo honesto de vivir, haber cumplido los obligados con el Servicio Militar Nacional, no tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas, no haber sido condenado por delito cometido con el empleo de armas, no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos, y acreditar a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional la necesidad de portar armas. Hay una regulación. Aquí el problema, ¿cuál es? El inciso F, acreditar a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional la necesidad de portar armas. En la ley, los mexicanos tenemos el derecho de poseer armas para nuestra seguridad y legítima defensa y de tramitar una licencia de portación. Eso dice la ley. La realidad nos dice que en México, al día de hoy, hay aproximadamente 3.200 licencias, donde aproximadamente 20% son de mujeres. Solamente 3.200 licencias de portación. Ahora bien, ¿cuántas de esas licencias han estado involucradas en algún tipo de delito? Ninguna. Es muy fácil convertirse en mentes supraconstitucionales y supralegales. La Constitución es muy clara en lo que nos está diciendo, ¿sí? Se nos han incrementado de manera exponencial los casos de secuestro. Nos dicen, el INEGI dice que solamente se denuncia uno de cada 100 y dice que son 100,000 secuestros al año. Yo les pregunto, ¿cuántos secuestros pudieron ser evitados si la víctima o sus acompañantes hubieran portado de manera legal un arma de fuego? La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal del año 2015 dice que hubo 32.159 delitos con violencia, de los cuales hubo 854 homicidios dolosos. Durante el presente sexenio suman más de 66.400 asesinatos. En los primeros 6 meses de este año se han cometido 10.301 asesinatos.
A este paso vamos a acabar el año con más de 20,000 muertos. Esto quiere decir un promedio de 16 a 19 homicidios por cada 100,000 habitantes. ¿Cuántos de estos homicidios pudieron haber sido evitados si las víctimas hubieran estado legalmente armadas? Subrayo el término legal, y con una aportación, por supuesto, otorgada por la autoridad competente. Hasta ahí termino mi intervención por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Le daría la palabra a Marcela Figueroa, de Causa Común. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, senador. Primero que nada, quiero agradecer en nombre de Causa en Común la invitación. Nosotros siempre estaremos abiertos al debate. Sin embargo, me uno a la molestia de mis compañeros de Observatorio Nacional Ciudadano y del INCIDE en cuanto al formato de este debate, porque no lo es, no es equitativo. En segundo lugar, quisiera aclarar que si bien en Causa en Común, y lo hemos manifestado abiertamente, estamos en desacuerdo con la iniciativa del senador, eso no significa que estemos pidiendo que se prohíban las armas. Creo que también ahí hay una confusión grave. Sabemos perfectamente lo que pasa cuando se prohíben las cosas. Entonces, esos puntos aclarados. En cuanto a la iniciativa, pues la principal justificación de la iniciativa es errónea de origen. Tomando en cuenta el ejemplo de Estados Unidos, se plantea que la baja tasa de homicidios es una consecuencia de la alta tasa de armas por habitante. Debemos de insistir en el hecho de que dos variables se correlacionen no significa que una explique a la otra. Lo más probable, de hecho, es que éstas se expliquen por una tercera causa, como pueden ser los niveles de impunidad en estos países, de corrupción, e incluso otros indicadores socioeconómicos, como el desempleo y el nivel educativo. El mismo John Lott ha dicho que esta relación entre portación de armas y bajas tasas de homicidios y delitos se da en Estados Unidos y que no puede aplicarse de la misma manera en otros países debido a que en estos hay otro tipo de condiciones. Esto lo dijo en una entrevista para Chicago Press después de la publicación de su último libro, cuando se le preguntó justo si esta relación se aplicaba para otros países. De esta manera, hay países en donde hay bajos índices de homicidios y altos índices de armas, otros en donde hay bajos índices de homicidios y bajos índices de armas, y otros más con altos índices de homicidios y altos índices de armas. La relación se explica por otras condiciones que son particulares a cada país. Está, por ejemplo, el caso de Holanda, en donde su tasa de homicidios es menor a 1, y hay 3.9 armas por cada 100 habitantes, mientras que en Estados Unidos, recordemos, hay 101. En Holanda, les recuerdo, están cerrando cárceles porque no hay nadie que las ocupe. Uno de los países con menor tasa de armas del mundo. Además, hay que tomar en cuenta que ni en Estados Unidos ni en Suiza, los ejemplos más usados para justificar esta iniciativa, la alta tasa de armas no correspondió en sus inicios a la idea de resolver un problema de inseguridad pública. Hay que decir además que entre los países desarrollados es cierto que Estados Unidos tiene una baja tasa de homicidios dolosos en relación a Latinoamérica, pero si se compara con otros países desarrollados es mucho más alta. La idea también de que un ciudadano armado va a inhibir el crimen también es errónea. En Estados Unidos, de los 160 tiroteos contabilizados por el FBI desde el año 2000, solo uno ha sido detenido por un civil armado, uno de 160. De hecho, han sido civiles desarmados los que han podido detener 21 de estos 160 tiroteos. El siguiente punto que más nos preocupa es el concepto de delito detrás de esta iniciativa. En esta se entiende el delito como una patología de una lucha contra los malos, como si los malos fueran seres de otro planeta, ajenos a nosotros, y no como uno de los muchos resultados de una sociedad desigual en donde existe un alto nivel de impunidad. Esta concepción de buenos contra malos solo consigue ampliar esta brecha, ya que entre nosotros, los buenos, también existen niveles. Estamos aquellos que no tendremos ingresos suficientes para comprar un arma, para pagar el permiso correspondiente, los exámenes y además costear los cursos para aprender a usarla.
De esta manera, la idea de democratizar el uso de las armas es lo menos democrático que existe. Con esto no estamos diciendo que se deje de perseguir y juzgar a los delincuentes. Lo que decimos es que en algún punto también tenemos que presentar iniciativas enfocadas en atender los factores por los que estos delincuentes se volvieron delincuentes. En este sentido, la iniciativa del senador Preciado únicamente aumenta los factores de riesgo para el incremento de la violencia. Gracias. Muchísimas gracias. Le daría la palabra a Santiago Barroso de México Armado. Muy buenas tardes a todos. Las estadísticas que nos dio el doctor Locke, bueno, son concluyentes, y todas las estadísticas creo que se han dado aquí afirman que necesitamos una reforma a la ley de armas. Lamentablemente en México, curiosamente desde el año 1972, que entra en vigor una de las leyes más restrictivas en materia de armas del mundo, se nos ha venido recetando y pregonando que las armas son malas, que incluso es mejor dejarse robar, violar, secuestrar, etcétera, antes de tomar un arma para defendernos, y entre otras muchas situaciones conexas que nos han estado recetando. Quiero decirle a todos los mexicanos que eso es falaz, eso es mentira. Es hora ya de reconocer bien en la ley de armas y en la Constitución, de ser posible, el derecho que tenemos a poseer y portar armas para nuestra seguridad y legítima defensa. Que la legítima defensa es repeler una agresión actual, real e inminente, para preservar un bien jurídico tutelado propio o de un tercero, como es la vida, que es el más importante, aparte de las propiedades y la familia, entre otras, y que no haya provocación por parte del que repele la agresión. Yo creo, y en los códigos penales de los estados, esto está regulado, en los códigos penales, la legítima defensa, incluso en algunos estados, en los códigos penales, tenemos lo que viene siendo equiparaciones a legítima defensa, por ejemplo, que alguien entre en un domicilio sin orden judicial, etcétera, etcétera. Cada estado maneja este tema. Lo que es cierto, desde luego, es que ese tema está, para mí, en mi opinión, bien regulado. Simplemente es cambiar el chip de los jueces y ministerios públicos en la aplicación de la legítima defensa. Entonces esa regulación está bien, pero el tema de las armas, hemos visto los calibres con los que uno se puede defender, son verdaderamente, como nos dijo el compañero, son chinampinas. No podemos hacer frente, no hay principio de equidad y proporcionalidad para podernos defender en contra de la delincuencia con esos calibres. Lo hemos visto. Ahora bien, hay personas, hemos visto, que se quieren desarmar y también se quieren desarmar a la población. Hemos visto programas de despistolización o entrega voluntaria de armas. Sabemos que los delincuentes no se van a desarmar y le mando un mensaje, incluso conmino a todos los mexicanos a que no entreguen sus armas, no se despistolicen. ¿Quién nos va a proteger? A ustedes, a su familia y a sus posesiones. La autoridad, hemos visto que es un estado fallido en el tema de seguridad, por lo menos. ¿Los va a defender el dinero que les dan en el canje de armas? ¿O el electrodoméstico, la batidora que les van a dar? ¿Eso los va a defender? Creo que estos programas deben de cesar a la brevedad posible. Son totalmente, considero, una burla para la sociedad, para el ciudadano honrado, que está desarmado en su totalidad. La Cámara de Diputados hizo un estudio hace aproximadamente 2 años en el cual se hablaba que hay 2,000 armas que se trasiegan ilegalmente al país por tráilers, incluso submarinos de la delincuencia organizada, etcétera, etcétera, y muchos consideran muy baja esa estadística. Yo creo que estaríamos hablando, y muchos expertos lo han dicho, de aproximadamente 5,000, 6,000 armas al día, que al año representan 1,825,000 armas de fuego en manos del crimen y la delincuencia organizada. Y nosotros los ciudadanos, entonces muchas personas se preocupan por despistolizar a la sociedad de manera absurda, considero yo, y por otro lado no les importa este tema. Un país en donde estamos regidos y sometidos literalmente por la delincuencia organizada y el crimen. La sociedad ya está en su punto de quiebre, lo hemos visto, las estadísticas lo hablan. Necesitamos una reforma a la ley, una reforma que, por cierto, no ayuda nada al ciudadano. Por otro ejemplo, el registro de armas. Uno va a registrar el arma y eso no es un beneficio, es hasta un riesgo trasladarse a un módulo del registro para registrar un arma. Y uno pasa por un retén, una situación similar, un policía, etcétera,
y uno es detenido por portación de arma. Puedes tener un arma en tu domicilio, pero no la puedes sacar para practicar o para ir a una armería a arreglarla. Eso es absurdo. Tenemos que modificar esta ley. Tiene igual los permisos de portación, el artículo 26, fracción F, la discrecionalidad de la autoridad para otorgar los permisos, pues ese es el obstáculo que nos ponen para poder portar armas, pero eso sí, la delincuencia pues tiene 1.825.000 armas aproximadas al año, más las que ya tiene. Por lo tanto, es evidente el estado de quiebre en el que vivimos y la ciudadanía normalmente, o más bien en su totalidad, la ciudadanía de bien y honrada, estamos sometidos y pisados. Eso no puede continuar de esa manera, debemos de reformar la ley y me despido con una frase que debería de ser obligatoria, o más bien para mí es sagrada, y dice así: no hay derecho a la vida si no hay derecho a defenderla. Muchas gracias. Tiene la palabra mi amigo Samuel González, de la organización Alto al Secuestro. Muchas gracias por la invitación, senadores. Creo que es importante este debate por lo que es esta iniciativa y por lo que desde luego se puede argumentar también en la materia. Yo creo que hay que partir de la base de que todo Estado regula las armas en todo el mundo, ¿verdad? Y hay distintos modelos para esta regulación. La que tenemos en México pues abarca este aspecto constitucional que ha sido resaltado aquí y sin lugar a dudas también otro aspecto que tiene que ver desde luego con lo que se ha comentado aquí, que es el proceso, digamos, de impunidad en el que nos vemos sometidos todos los mexicanos por la falta de las instituciones públicas para poder darnos seguridad, ¿verdad? Esa es una realidad que está ahí, que constatamos, que vemos todos los días, y ese problema radica desde luego en lo que se ha comentado aquí, que tiene que ver con la falta de capacitación de policías, ministerios públicos y el mal entendimiento de los jueces de lo que es un sistema de derechos, aún en el nuevo sistema procesal acusatorio que ha sido implementado, lo hemos dicho en varias veces, de manera equivocada. La Constitución no solamente toca el tema de las armas en el artículo al que se refirieron antes, sino también en el artículo 19, segundo párrafo, última parte, que dice con precisión que una de las causas de prisión preventiva oficiosa es el que se cometan delitos especialmente violentos con medios especialmente violentos como la utilización de armas y explosivos. Es decir, hay otra calificación constitucional en el tema de las armas que es extraordinariamente relevante, porque implica que la persona que está cometiendo un delito con medio violento, especialmente armas y explosivo, puede ser sometida a prisión preventiva oficiosa independientemente de la presunción de inocencia que esta persona tiene. Y ese es un calificativo constitucional también relevante que no se ha tocado aquí. Yo creo que efectivamente todo mundo tenemos que estar en contra de la violencia, no podemos estar de acuerdo en generar más violencia. Sin embargo, todos hemos visto en los medios la utilización de armas, ¿verdad? Porque las instituciones son incapaces de garantizar la seguridad en los transportes públicos. Nunca como hoy hemos visto, ¿verdad?, linchamientos y utilización de armas para, digamos, defender a las personas que están siendo atacadas en los transportes públicos, por ejemplo, en el Estado de México. Y esa es una realidad que se basa en la deficiente implementación del sistema procesal acusatorio que hemos tenido en este país y en las resoluciones de los jueces que liberan a los acusados a pesar de lo que se les presenta enfrente. Eso no quiere decir, desde luego, que estemos a favor de que las armas sean extendidas de manera generalizada, y yo creo que con todo esto lo que esta iniciativa da, ¿verdad?, es un momento de reflexión de cómo tenemos que cambiar la ley, cómo la tenemos que mejorar. Por ejemplo, ¿verdad?, en la materia
siguiente que nadie ha tocado aquí en esta mesa, me parece, pero que es muy relevante, ¿verdad? ¿Qué armas también por la mera posesión, porque representan un ataque a la seguridad nacional en los términos del artículo 19 constitucional, deben ser incluidas como un delito grave que de manera automática te genere la prisión preventiva en los términos del último párrafo del artículo 19 de la Constitución, es decir, porque representan un atentado contra la seguridad de la nación. Es decir, yo creo que sí es muy relevante la discusión que se está dando y le agradecemos al senador la invitación para estar aquí exponiendo nuestras ideas. Muchas gracias, don Samuel. Le daría la palabra y agradezco la presencia a don Eric del Castillo. Buenos días a todos. Estoy acostumbrado a que me apunten siempre con el apuntador electrónico. No sé ni qué voy a decir, pero ahí les va. Señorita, con todo respeto, me gustó mucho lo que dice de los diferentes países, que hay que ver que unos sí, que otros que no, que sí. Pero me da la impresión de que usted no está viviendo en México. Uno escucha hablar de la delincuencia organizada y lo siente uno como cosa lejana, pero cuando te llega, cuando te amenazan de muerte, ¿qué haces? ¿Quién te va a defender? ¿El Chapulín Colorado? Pues ya no se puede. El ejército, con todos mis respetos, va a haber un soldado en cada esquina, en cada casa para defenderte, va a haber un policía para que te defienda. Se habla que la violencia genera violencia. No, señores, yo quiero una pistola no para la violencia, la quiero para defenderme, ya que nadie me está defendiendo. Somos una familia que estamos sufriendo mucho por diferentes factores. Me viene a la memoria ahorita una imagen que apareció hace años de un delincuente con un cuchillo persiguiendo a un policía en plena calle y el policía con una pistola. ¡Qué ridículo, carambas! ¿Que no se dan cuenta de la violencia que estamos viviendo? A mí hasta se me hace atrasada esta iniciativa, por el amor de Dios. Yo me preguntaría al revés, ¿por qué se prohíbe que los ciudadanos estemos armados? Yo lo entiendo, cuando terminó la revolución, pues sí, hay que pacificar al país perfectamente, pero ¿nos hemos dado cuenta realmente en qué estado de indefensión nos encontramos el ciudadano mexicano? No me quiero comparar ni con Estados Unidos, ni con Tailandia, ni con nadie. Esta es mi patria. Aquí nadie nos defiende. Aquí los malosos, los malos están armados y los buenos estamos desarmados. Están tan bien armados los malosos que se atreven a atacar al gobierno, al ejército, que es, digamos, para mí, la institución más sagrada que puede tener este país en este momento. Todos tenemos defectos, nadie es perfecto. Creo que esta iniciativa, señor senador, va a tener mucho éxito. Me pregunto, ¿por qué nacieron las defensas, ¿cómo se llaman? Las defensas rurales. ¿Por qué creen ustedes que nacieron, Pues porque nadie los defiende. Y están en su derecho de defender su propiedad, su familia, su dinero, sus ahorros, su propia vida. El otro día me llegó un mail que decía, en forma irónica, consejos por si alguien viene a tu casa y te ataca, dale las llaves de tu carro de inmediato, invítalo a pasar, que violen a tu hija, que manoseen a tu esposa, que te quiten tus ahorros y luego invítalos a seguir comiendo y una copita, y cuando se vayan pon el pechito para que te maten. Pero que no se te ocurra tener un cuchillo o una pistola porque te vas a la cárcel.
Entonces, oigan, ¿somos mexicanos o qué carajo somos? ¿Dónde está el coraje que tenemos? ¿Qué puede tardar 2 años esta iniciativa? Yo ya me voy, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué? ¿Cuántos más vamos a morir? Señores, denle prisa a este asunto. Yo estoy de acuerdo, yo no estoy pidiendo violencia, que se entienda claramente, estoy pidiendo defensa. Yo hace muchos años en la ANDA fundé el campo de tiro de actores, porque los actores manejamos muy seguido las armas. Varios compañeros han muerto por no saber manejar las armas. Instituí el campo de tiro de la ANDA. Iba Capulina, Rodolfo de Anda, muchos compañeros. Tenemos que estar... el hombre de las cavernas, amigos míos, queridos todos mexicanos, tenía un garrote para defenderse de cualquiera que entrara. ¿Por qué no lo vamos a tener nosotros? Se me ocurre una idea ahorita, con todo respeto. El respeto a la pistola ajena es la paz. Gracias. Excelente.